El cierre de ciclo que trae la temporada de Escorpio nos recuerda que no hay mal que por bien no venga. El día 15 de noviembre vamos a vivir la luna llena en el signo de Tauro, que es la culminación de un periodo de 6 meses en el que estuvimos dando pasos hacia la concreción de cambios renovadores, liberadores, sumamente expansivos, beneficiosos, afortunados. Sin embargo, llegamos a la temporada de Escorpio y empiezan a florecer los miedos, a emerger muchas angustias, muchas paranoias relacionadas a lo que puede pasar si dejamos que estos cambios tomen fuerza y tomen espacio en nuestra vida. Y es coherente que queramos escuchar también estos miedos. Quizás nos estén avisando de algo que no estamos listos, que no estamos listas para trascender, o de algo que nos está generando mucho retroceso en nuestra evolución y que también tenemos que escuchar para poder descubrir qué hacer con todo esto que nos está pasando, cómo aprovecharlo plenamente a nuestro favor, entendiendo nuestra historia, nuestras energías. Bueno, es mucha información, voy a tratar de desmenuzarla en el video de la forma más clara, así que si te resuena, te invito a que te quedes hasta el final para que puedas aprovecharlo a tu favor. Gracias por estar acá, mi nombre es Gaby. Es un gusto recibirte hoy para hablar de este evento de la luna llena en el signo de Tauro, que obviamente ocurre en plena temporada de Escorpio. ¿Por qué obviamente? Porque Escorpio y Tauro son opuestos complementarios, son las dos energías que forman parte del mismo eje, del eje de la vida y de la muerte. Y siempre en la temporada de Escorpio, la luna llena ocurre en Tauro. ¿Por qué? Porque el Sol es el astro de la conciencia, está iluminando al signo de Escorpio, y la luna, que es el astro de las emociones, que gobierna los sentires y las necesidades más íntimas, más emocionales, se posiciona en el signo opuesto complementario, es el signo del Tauro. La luna y el sol quedan en máxima distancia en el mismo eje y nos llevan a trabajar con estas dos energías. La luna siempre nos revela o sea, la luna llena siempre revelan situaciones que movilizan nuestro sentir y que también nos llevan a tomar conciencia de algunas cosas significativas que estamos trabajando en la temporada, como es en el caso de la temporada de Escorpio. Estamos trabajando con tomar conciencia de nuestras profundidades, detectar allí nuestros miedos, las emociones estancadas, las emociones ocultas, los secretos guardados, también grandes tesoros que hay en lo más profundo de nuestro ser y que toca en este momento resignificar. Las lunas llenas siempre responden a una luna nueva que ocurría 6 meses atrás. Y 6 meses atrás, la luna nueva que ocurría era obviamente la luna nueva de Tauro, que se daba el día 7 de mayo, 8 para algunas personas, de acuerdo al país en el que estén. Pero bueno, esa luna se daba en el grado 18 del signo de Tauro, y es importante que observen tanto que hay en sus cartas, porque esa parte de la carta natal es la que ahora está revelando mucha información significativa, y también es importante que observen si hay planetas, en qué casa está ese grado de Tauro, si hay ángulos, es decir, si está el ascendente, la casa 4, la 10. Tratan de observar, se conocen sus cartas que hay allí, porque conviene entender cuáles son las casas que se están moviendo en todas las lunas que vamos transitando. Entonces, vemos la carta de aquel momento, la luna nueva en Tauro, en la que la luna y el sol estaban juntos, conciencia y emocionalidad se unían y tomábamos entonces conciencia sobre las emociones, lo que nos estaban revelando, qué necesitábamos nutrir, qué nos hacía falta. ¿En relación a qué? A la energía de Tauro, que era el signo en el que se daba. Tauro es un signo de tierra, muy relacionado con la estabilidad, con el valor, con la acumulación de potencia, de riqueza, podríamos decir de alguna forma, con esto de trabajar con el merecimiento. Esta luna nos iba a llevar a trabajar mucho con el merecimiento, con el fortalecimiento del valor, con ir hacia una mayor estabilidad, hacia un estilo de vida más placentero, más tranquilo. Y si vemos lo que acompañaba a esta luna nueva,
es como que es contradictorio lo que proponía Tauro, porque lo que hay acá es Urano. Urano es el astro de los cambios disruptivos, de la sorpresa, de la novedad, y Júpiter, que es el astro de la expansión, de los viajes de conciencia, de la apertura, de la prosperidad. Bueno, este me suena un poco mejor con Tauro. Sin embargo, era un momento en el que necesitábamos hacer grandes cambios liberadores para poder generar un mayor fortalecimiento del valor propio. Hay un punto muy significativo del que voy a hablar más adelante, que creo que es el gran disparador de este cierre de siglo que estamos viviendo, que es la estrella fija Algol. Esta estrella fija es polémica, ha sido muy temida, sin embargo hoy en día trae grandes mensajes que conviene tomar en cuenta más cuando se da en un momento como este, en este stellium que había en el signo de Tauro. La estrella Algol estaba sumando mucha información, pero bueno, lo que en aquel momento ocurría era que básicamente la luna nueva nos estaba indicando que íbamos a avanzar hacia un ciclo de total renovación en el área Tauro de nuestra carta, pero que lo íbamos a sentir a nivel de todo nuestro ser, y eh, de una resignificación también de nuestro valor propio, de decir, bueno, me doy cuenta de que hay aspectos de mi ser que necesito valorar más, aspectos de la vida en los que considero que no he trabajado tanto y que quiero expandirme más también. Era como un momento de tener una visión, una inspiración muy grande hacia la que avanzar, y la vida nos iba a ir ayudando a dar pasos en aquel momento y durante los 6 meses siguientes para que fuéramos por ese camino. Sin embargo, al llegar a la temporada de Escorpio y en esta luna llena, que es la revelación de lo que ha crecido, de lo que está por florecer desde aquel momento de luna nueva que empezaba a ocurrir el 7 de mayo, esta luna llena que empieza a tomar fuerza más y más a medida que nos acercamos al evento, por darse en la temporada de Escorpio, nos está recordando que así como algo nuevo empezó a tomar fuerza, como seguir la inspiración para expandirnos, engrandecernos, honrar a nuestro valor, trabajar con el merecimiento, disfrutar más, como esta cosa de sentir orgullo de lo que somos capaces de materializar. El sol en Escorpio nos dice, bueno, pero toma conciencia de que para que esto prospere, estos cambios, esta renovación, necesitas dejar que todos los aspectos de tu ser que se relacionaban con tu antiguo yo, con lo que eras antes de generar estos cambios, todo lo que te daba seguridad hasta antes de empezar por este camino, necesita morir. Esta renovación, este florecimiento expansivo trae implicado un final, mucho dolor, mucha angustia, mucha incertidumbre, y como estamos trabajando con esto en la temporada de Escorpio, el sol en el signo de Escorpio nos está indicando que hay que tomar conciencia de todo esto. Tenemos que hacernos cargo. ¿De qué? Bueno, de muchas cosas. Cada quien en lo personal verá que hay en su carta en estos grados, y también en el grado en el que se da la luna llena, que es el grado 24, y tendrá que ir descubriendo en qué aspectos me estuve renovando por gusto, por deseo, porque puse ahí mi intención y concreté y estoy materializando, o porque la vida me obligó, porque viví fuertes cambios en mi área Tauro, de mi carta natal, de mi vida. Y hoy me doy cuenta de que esto que se estuvo moviendo me hace sentir un poco bien. Sin embargo, tengo un montón de miedos que me impiden que eso prospere, o que me están advirtiendo quizás algunas emociones o incluso complejidades que pueden estar ocurriendo por destino en nuestra vida si nosotros nos aferramos de manera muy terca, como es Tauro, lo dice una taurina. Si nos aferramos mucho a querer que estos cambios que hemos hecho sí o sí se den, sin importarnos
todo lo que es la crisis que estamos generando, bueno, es posible que también empiecen a haber muchos conflictos en nuestra vida que nos hagan tomar conciencia de esto. Lo comento porque existe la posibilidad de que si estamos bien con los cambios que estuvimos haciendo, es decir, si yo puse mi deseo y mi intención en esta gran renovación que trajeron todas estas energías de Tauro, y hoy llego a este momento y me doy cuenta de que tengo mucho miedo, de que tengo angustia, incertidumbre de lo que va a pasar, terror de soltar lo conocido, sin embargo me doy cuenta de que es el momento, de que corresponde, a pesar de que yo sufra, sé que esto me va a traer una ganancia, me va a traer un bien, estoy trabajando bien. La energía que el sol en Escorpio me está invitando a trabajar, que es esto, a observar a profundidad qué es lo que se tiene que transformar, todo lo que eso genera adentro y al mismo tiempo la gran riqueza que emerge de un movimiento como este. Sin embargo, también puede ocurrir que yo haya llegado hasta un punto de gran concreción y materialización de esta inspiración que me estaba guiando en aquel momento hace 6 meses y que hoy llegué acá y me di cuenta, uy, no, si yo cambié todo esto y quiero seguir por acá, voy a perder a estas personas, estos vínculos, la seguridad de este trabajo, voy a, no sé, me quiero ir a otro lugar, bueno, voy a tener que llegar a un lugar en el que nadie me conoce, o sea, hay muchos miedos que empiezan a emerger también del área Escorpio de nuestra carta, y si yo quiero hacer de cuenta de que eso no existe y me quiero quedar así, bueno, no sé, voy a hacer de cuenta que no pasa nada, que acá nadie se va a ofender, nadie se va a enojar, no voy a perder esto, me voy a quedar intentando que todo siga igual a pesar de que yo quiero todo este cambio. Eso es peligroso. La luna en Tauro muchas veces hace nido o se refugia en la zona de confort que es conservar lo seguro, que, o sea, el hecho de que las cosas cambien y perder valor, perder lo que se consideraba que era estar estable, genera terror a la luna en Tauro. Estos quienes nacieron con esta luna lo pueden estar sintiendo muy fuerte al momento de este evento, incluso un par de días antes es probable que lo estén sintiendo así. Y entonces es congruente que observen de dónde emergen estos miedos de perder, de no poder soltar, de cambiar por completo y después no poder volver atrás, y qué pulsiones generan esos miedos, porque también a veces por el miedo a perder empezamos a manipular, empezamos a querer controlar al otro, empezamos a querer tejer una red, ¿no? Ahí como de cosas ocultas para que todo sea como estamos esperando, y eso es la complejidad de este momento que nos está diciendo, si actúas de esta manera, lo que estás haciendo es seguir en el mismo lugar de que te querías correr, del que por miedo no te estás corriendo, sin embargo estás queriendo que todo cambie, aunque estás actuando igual. Ahí es complejo, pero bueno, toca hablar de esto, es lo que está pasando en el cielo y es importante poder llegar a esa profundidad de nuestro ser. Entonces creo que es un momento en el que eso nos estamos dando cuenta. La luna en el grado 24 de Tauro también, miren qué hay ahí, si es la misma casa, si es la casa que sigue Tauro en su carta natal, si hay algún planeta, algún punto. Es importante observar también, ¿no? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo en relación a todo lo que se ha movido? E incluso puede que también no hayas buscado ningún cambio, que te haya venido todo por destino y que estés viviendo este momento como de gran crisis. Sin embargo, también corresponde que observes que si las cosas te han movido de lugar, si otras personas han generado cambios, si esto ¿qué te está espejando de estos movimientos de personas significativas de tu vida? Porque quizás esto trae un mensaje muy profundo para vos que te está diciendo, bueno, es hora de que vos también cambies, es hora de que te enfrentes a tus miedos, es hora de que te animes a soltar, a trabajar con tus profundidades, a asimilar tus emociones, a hablar de lo que te está pasando, a poner un límite.
Siempre el eje de Tauro y Escorpio nos enfrenta a esto, a la vida y a la muerte, que para que exista la vida, para que algo nuevo crezca, algo tiene que morir. Pero para que, tenemos que ser conscientes. Entonces, ¿es un momento complejo? Sí, es re complejo. Estamos sintiendo muchas cosas y estamos queriendo que no pase nada al mismo tiempo. Queriendo que pase todo y queriendo que no pase nada. La luna llena también tiene la característica, al igual que aquella luna nueva que se está dando en conjunción a Urano en el signo de Tauro. Esto quiere decir, Urano en conjunción a la luna, siempre tenemos que observar que la luna, por ser un astro que tiende a lo regresivo a nivel emocional, puede que Urano esté recordando, además que Urano está retrógrado y los planetas retrógrados siempre tienen que ver con la reflexión, revisar los pasos, ir hacia atrás para ver hasta dónde, cómo fue que llegamos hasta acá y si hay algo que se pueda cambiar, si hay algo que se pueda mejorar, ¿sí? Entonces, Urano, sin duda, en conjunción a la Luna, nos está diciendo que es un momento en el que tiene que haber renovación. Tiene que haber renovación. Quizás vas bien por ese camino, estás cambiando todo y tenés que dejar de una vez por todas atrás lo que ya no vibra en la misma sintonía, lo que ya no te permite exaltar tu valor propio, lo que te quita libertad, lo que te quita originalidad. Te va a doler soltar, te va a doler terminar, te va a doler dejar morir. Sin embargo, es congruente porque Urano en conjunción a la Luna te está diciendo: animate a esta total renovación, y así como lograste llegar hasta acá y tener todo eso que ahora te da miedo soltar, vas a poder seguir avanzando, vas a poder seguir materializando. Confía en vos. Si vos no te valorás, ¿cómo pretendés que los demás te valoren? También puede ocurrir que Urano en conjunción a la Luna esté indicando que si estamos muy en este lugar de que no queremos que nada cambie, sea más sorpresivo el cambio externo y eso a nivel emocional nos genere una gran crisis. Bueno, quienes estén viviendo con esto, por favor no se queden solos, traten de buscar personas con las que puedan hablar, traten de buscar ayuda, de verbalizar lo que sienten, no se lo traguen, no se traguen el miedo, no se traguen la angustia. Su cuerpo en este momento puede estar somatizando mucho, puede estar generando mucha tensión y es importante trabajar con estas energías de la forma más luminosa y más consciente para que eso no se estanque y no nos haga sentir cada vez peor. Hay ciertos contactos de otros planetas a esta luna, así como está en de Urano, que también dan otro tipo de información muy significativa. Por ejemplo, en el primer caso, un contacto al regente de la luna, que ocurría en aquel entonces, la luna nueva de Tauro, del 7 de mayo, que es la cuadratura entre Plutón, que ya estaba en Acuario, y Venus, el regente de esta luna nueva. Venus es el regente, es decir, es el dispositor de todas las energías que estaban en Tauro, posicionadas y generando todos estos movimientos. Estaba indicando que todo esto era justamente para un fortalecimiento del valor, para hallar mayor placer, mayor disfrute, encantamiento, para disfrutar la vida con mayor sensualidad. Venus en cuadratura a Plutón, justamente Plutón, por ser el planeta del poder y estar en Acuario, que estaba augurando una gran transformación renovadora para un futuro en nuestras vidas, estaba indicando esto. Bueno, todo lo que íbamos a cambiar era para un futuro mejor y iba a implicar dar un salto de fe, ni siquiera de fe, dar un salto al vacío. Estoy haciendo todo esto porque quiero un cambio. No sé qué va a pasar. Quizás no lo procesamos desde esta conciencia, sin embargo estaba en la carta. Estos cambios por los que voy a avanzar y que voy a estar concretando traen mucha fuerza renovadora y me van a hacer enfrentar con un destino que quizás no es el que imagino. Nunca lo que imaginamos es lo que termina ocurriendo. Quizás es mejor lo que ocurre. Y quizás no. Quizás después nos enfrentamos con eso y nos hace retroceder. Y es básicamente este el mensaje que indica
Plutón, que ahora, en vez de estar en Acuario, está en Capricornio, es decir, retrogradó y se estabilizó en Capricornio. Es como que volvió hacia atrás y Plutón en Capricornio tiene una característica muy diferente, que es darle poder a algo que es estructural, que es esencial, que es una columna vertebral en nuestra vida, y observar cómo estos cambios que estamos haciendo, o sea, es como un momento de observar si de estos cambios que estamos haciendo no nos estamos llevando puesta encima toda la estructura y después nos vamos a quedar sin base. Algunas personas lo van a necesitar. Algunas personas necesitan empezar totalmente de cero en su vida, que se caiga todo, que no quede nada. Puede que este sea un mensaje de Plutón. Bueno, mira, generaste todos estos movimientos, ahora tu vida es un escenario nuevo, o puede ser, deja que se caiga. O puede que haya otro mensaje, que quizás Plutón nos esté diciendo, bueno, ¿no te parece que quizás fuiste un poco rápido guiándote por este ensueño desmedido y ahora te toca volver un poquito hacia atrás, dar unos pasitos atrás y ver si no estás a punto de perder algo que es muy importante, o si no es propio, personal, de valores, de la vida cotidiana, personas valiosas, significativas, un trabajo, una carrera, o simplemente algo esencial del ser, que a veces cuando vamos muy revolucionados hacia el futuro no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y después miramos hacia atrás, tomamos conciencia y decimos, creo que acá actué en mi contra, me boicoteé. Entonces este aspecto, o más bien la presencia de Plutón y el cambio de signo, creo que es muy significativa. Pronto Plutón vuelve a ingresar a Acuario a finales de noviembre. Es un momento de oportunidad para revisar estas cuestiones y observar, ser honestos. Venus, cuando empezaba esta luna nueva, estaba en Tauro, proponiendo todo esto que acabo de mencionar. Ahora está en Capricornio. Capricornio es un signo más maduro, más responsable. No quiero decir que sea mejor, porque a veces Capricornio, en su afán de la perfección, se olvida de disfrutar. Entonces también hay como otro mensaje de, bueno, hacete cargo de lo que realmente querés y hacete cargo de que necesitas tomar este momento, accionar con responsabilidad. Es fuerte. Otro punto que les decía que está implicado desde el principio del ciclo y que vuelve a estar exaltado es la estrella en Bol. La estrella en Bol es la estrella que está, es una estrella fija que está en el ojo de la cabeza de Medusa. Quienes conozcan el mito, o quienes no lo pueden buscar porque si no este video se va a hacer muy, muy largo. Medusa era una sacerdotisa que trabajaba en el templo de Atenea y fue abusada por Neptuno. ¿Neptuno quién es? Es el astro de la inspiración. Y como Medusa fue víctima de este rapto, fue castigada por Atenea porque tomó esta situación como algo en contra de ella, lo vio como algo malo y castigó a Medusa transformándola en un monstruo. Y esto, desde la astrología más antigua, tiene mucho que ver con el dejarse inspirar demasiado, porque Neptuno son los sueños, la intuición, la fantasía, ¿no? Como si hubiera un mensaje acá de que quizás en aquel entonces, cuando empezaba el ciclo, nos encantamos con algo, con alguien, con una idea, con un ideal, y fuimos con todo hacia eso y llegamos al final del ciclo bajo este rapto neptuniano y necesitamos observar de no ser víctimas de esto, porque también hay toda una connotación de que Medusa, todo lo que lo observaba lo convertía en piedra. O sea, a veces necesitamos entender que cuando nos obsesionamos tanto con una visión, con un ideal, con una fantasía,
podemos pasar de largo todo lo que respecta a la vida concreta y cotidiana, porque Neptuno es el dios de los sueños. Sí, es maravilloso porque quienes nacen con estas influencias del algol en su carta son dueños y dueñas de una gran inspiración. Sin embargo, a veces esto genera como que esa inspiración sea la propia condena, ¿no? Porque hay una cuestión acá de volver a lo práctico, a lo concreto, a lo terrenal, no dejar que todo sea ese ideal y perder de vista un montón de otras cosas importantes para nuestra vida, ¿no? Entonces, en aquel momento ese impulso renovador, expansivo, estaba inspirado, estaba motivado por la cabeza por la estrella Gol, perdón, y, y necesitamos observar hacia dónde nos está conduciendo esto, ¿no? Si nos está aislando, si nos está llevando por un camino de delirio, de perdición, o si realmente nos está ayudando a concretar una inspiración y para poder lograrla necesitamos también empoderarnos y tomar fuerza y avanzar por este camino. Antiguamente se asociaba a esta estrella fija con las influencias de Saturno, Marte, Urano y Plutón. Bueno, la astrología antigua o la astrología clásica más predictiva habla de planetas benéficos y maléficos, que en parte hay planetas que tienen una connotación, lo reconozco, yo que hago una astrología un poco más moderna, más humanista, sí hay planetas que tienen un costado oscuro, ¿sí? Y en este caso, pensemos esta combinación, Saturno, austeridad, esta cosa de rigidez, de, de, de no tener más parámetro o más valor que la propia ley, sin importar de forma tiránica a veces cómo esto les pese a los demás. Marte es el dios de la guerra. Urano es la visión de futuro, esta cosa medio loca y genial, pero a veces tan disruptiva que se lleva puesto todo lo que existe en la realidad. Y Plutón es el planeta del poder. Todas estas energías juntas, combinadas en esta como fuerza de esta pequeña estrella, bueno, no pequeña porque no lo es, pero todas estas energías juntas constelan un arquetipo, constelan un pulso que nos puede llevar a perder de vista que hay cosas importantes por las que también tenemos que velar, más allá de seguir a ciegas esta inspiración que Neptuno en su rapto nos está dejando, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día afortunadamente las influencias de las estrellas podemos ver de forma un poco más consciente, hay toda una parte de esta estrella como más relacionada a el empoderamiento y el poder ser dejarnos guiar por la inspiración, por estas visiones de cambio y a no tener miedo también a romper con el status quo y a desencajar, porque bueno, también hay personas que necesitan estos movimientos disruptivos y se tienen que hacer cargo de esto y tienen que tener valor para proponerlo, incluso cuando esto represente la muerte de todo el paradigma que desde que estaba sosteniendo su vida hasta este momento. Entonces, es un cierre de siglo de mucho contacto con esta influencia y de observar. Bueno, me dejé guiar por una visión que hoy está poniendo en riesgo todo lo que tiene un valor. Necesito revisar algo en relación a lo que estoy a punto de perder. Si pierdo esto, ¿realmente voy a ser feliz? ¿Realmente voy a haber llegado a este punto en el que yo anhelaba plenitud, disfrute, estabilidad? ¿O estoy rompiendo con todos los esquemas, nada más dejándome llevar por esta cosa confusa neptuniana, esta nebulosa, y después cuando caiga me voy a querer, no, me voy a arrepentir? O reflexionar por otro lado, a ver, ¿me puedo hacer cargo de que quiero romper con todos los esquemas y que hay en mí algo que es muy disruptivo y que si yo no lo manifiesto ahora, estoy yendo en contra de lo que sé que es un valor en mi ser? Hay
esta estrella también habla de personas, de hecho quienes la tenían muy exaltadas en su carta natal, habla de personas con una gran visión de futuro que fueron capaces de aportar grandes cambios a la humanidad, grandes cambios de paradigma. Sin embargo, como les digo, todo implica un sacrificio, todo implica una resignación, todo implica un cambio contundente y concreto. Entonces, esta fuerza de esta estrella es la que está disparando muchas de las sensaciones con las que estamos trabajando en este momento, y corresponde que revisemos esto en lo más profundo de nuestro ser y que seamos honestos, que seamos capaces de asimilar lo que estamos necesitando, y si eso implica destruir todo el estilo de vida con el que no nos sentíamos felices y plenos, bueno, adelante. Pero si no, tratemos de no dejarnos llevar por el costado más denso, quizá de la rebeldía o de querer demostrar a toda costa o luchar porque si eso después nos va a dejar en un limbo, tampoco valdría la pena, aunque bueno, cada quien está lidiando con su propia evolución personal, y entonces creo que también está bueno que cada quien haga con esto lo que quiera. No es mi intención decir lo que está bien y lo que está mal, ni lo más, o sea, por el contrario, mi intención es iluminar la información y que cada quien con esto saque lo que le parezca, pero no nos olvidemos de que todo lo que nos ocurre nos enfrenta a propias partes de nuestra carta, a propias partes de nuestro ser, que están proyectadas. No digo que el otro nos traiga lo que somos digamos, represente fielmente lo que somos, sino que todo lo que somos se proyecta afuera cuando no lo podemos ver adentro, se le sube mucho el volumen cuando lo que aparece por afuera es lo que necesitamos ver para darnos cuenta de cosas. Y entonces, bueno, creo que en este momento es importante hablar de esto, y es importante que también, si estamos queriendo hacer cambios y sentimos que no son bien aceptados, antes de generar estos movimientos desde la bronca, porque miremos que Plutón y Marte es el rey, el dios de la guerra, el peleador por naturaleza, sin embargo también es muy valiente, es un planeta que dispone hacia la lucha consciente y genera grandes cambios positivos. Plutón, el planeta del poder, de la transformación, están en oposición, están en un aspecto denso. Esto quiere decir que a veces, si nos gana el enojo, más que está Marte en Leo, que es, ay, que cuando se enoja porque no le dejan hacer lo que quiere, puede destruirlo todo. Esto, si nos damos cuenta de que estamos queriendo hacer algo y que nos están queriendo poner el pie en la rueda, usemos esta energía de forma positiva, poniendo límites, generando cambios. Ahora, si nos damos cuenta de que estamos queriendo hacer cambios, sentimos que no nos entienden, pero ni siquiera nosotros podemos hablar del valor y de la riqueza que nos van a aportar esos cambios, y ni siquiera somos capaces de defenderlo, es posible que caigamos en el enojo y en actuar de manera destructiva, básicamente porque no estamos pudiendo gestionar esos movimientos a nivel interno. Bueno, acá la voy a terminar porque yo creo que no quiero que sea más largo el video, y me parece que ya con esto es suficiente como para que cada quien conecte con mi punto de vista. Como siempre les digo, si quieren hablar sobre estos temas, saber en qué parte de su carta están estas energías, si esta estrella que está tomando tanta fuerza en este momento toca partes importantes de su carta. eh, Está ubicada en los séptimos grados de Tauro, por lo tanto quienes tengan planetas ahí pueden sentir fuerte esta influencia. Eh, Como siempre les digo, pueden contactarme para una sesión de acompañamiento personalizado. Pueden encontrar los datos en la descripción de este video. Y eso, traten de observar qué hay en estas partes de su carta, de la energía de Tauro, para que aparezcan mensajes, para que aparezcan información significativa, y traten de vivir esta luna llena con calma, tratando también de escuchar al cuerpo, porque Tauro tiene mucho que ver con esto, con la corporalidad.
es una brújula importante en este momento. Lo que se esté somatizando por ahí también está trayendo mucha información valiosa. Y bueno, hasta acá voy a llegar. Gracias por escuchar, gracias por recibir, gracias por el respeto con el que siempre comentan, gracias por compartir el contenido, por darle me gusta, por su presencia en la comunidad. Es todo súper valioso, me llena de felicidad ver cómo el canal sigue creciendo, así que más que agradecida con ustedes. Y bueno, que tengan una muy buena luna llena en Tauro. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.